Problemas genéticos. ADN alterado. ¿Qué es la herencia? Todos los seres vivos, animales y vegetales, tienen la propiedad de transmitir a sus descendientes una serie de caracteres biológicos que les hacen semejantes a ellos. A este conjunto de caracteres transmisibles a los descendientes es lo que se llama herencia biológica. Las unidades fundamentales de la herencia biológica reciben el nombre de genes. Los genes elaboran proteínas importantes para el funcionamiento de los órganos del cuerpo, pero la personalidad, la inteligencia, el nivel social, etc., se deben a complejas experiencias sociales e interacciones de los individuos con el mundo externo y no están codificados en los genes. ¿Qué es un gen? Un gen es una secuencia lineal de nucleótidos de ADN o ARN, que es esencial para una buena función específica, bien sea en el desarrollo o en el mantenimiento de una función fisiológica normal. Los cromosomas son la estructura del núcleo de la célula eucariota, que consiste en moléculas de ADN que contienen los genes y proteínas, principalmente histonas. Es el material microscópico constituido de ADN y de proteínas especiales, llamadas histonas, que se encuentran en el núcleo de las células eucariotas, en los cuales los cromosomas se ven como una maraña de hilos delgados, llamada cromatina. ¿Por qué se presentan alteraciones en el ADN? Muchas veces ocurren cambios que se denominan alteraciones o aberraciones cromosómicas y que según afecten el número o la estructura de los cromosomas, se clasifican como alteraciones numéricas o alteraciones estructurales respectivamente. También existen otro tipo de alteraciones súbitas e independientes del medio ambiente, a las que se denominan mutaciones, que pueden ser transmitidas a las siguientes generaciones. Euploides. Entre los cambios que afectan el número cromosómico pueden distinguirse dos tipos. En primer lugar, aquellos cambios que afectan una dotación completa de cromosomas, Z haploide, y los organismos que poseen múltiplos de Z haploide se denominan euploides. Cuando los organismos euploides tienen un número cromosómico igual a 2, decimos que son diploides y representamos su dotación cromosómica como 2n. Cuando la dotación cromosómica es superior a 2, decimos que los organismos son poliploides, triploides, tetraploides, pentaploides, etc. En otros casos, los cambios solo afectan a uno o a unos pocos pares cromosómicos. En este caso se dice que los organismos son aneuploides, tanto porque sobre alguno o algunos como porque les falte. Las células u organismos con una dotación de N cromosomas se denominan haploides, generalmente. Esto no constituye una aberración cromosómica, sino que representa la situación normal. Tal es el caso de los gametos de los organismos diploides, o de ciertas castas de abejas y hormigas, que son haploides porque proceden de huevos no fecundados. Los organismos poliploides suelen ser frecuentes entre los vegetales. Los triploides, que en general provienen de la fecundación de un organismo diploide, 2n, con otro tetraploide, 4n. El primero produce gametos n y el segundo gametos 2n, de modo que el cigoto resultante es un diploide 3n. Los diploides son estériles, debido a que en su meiosis son 3 los cromosomas homólogos que tendrán que aparearse. Detección de mutaciones en el ADN mediante amplificación y restricción. Las mutaciones puntuales son cambios en la secuencia del ADN que afectan a una sola base. Estos cambios pueden tener o no relevancia a la hora de expresar la información contenida en el gen.
en caso de que la mutación apenas altere la información expresada, o bien porque no cambie la secuencia de aminoácidos, o bien porque cambie un aminoácido poco relevante para la función de proteína, se denomina silenciosa. Si la mutación altera la función, se le denomina de incremento o de decremento, dependiendo de la consecuencia del cambio de aminoácido sufrido. En caso de que la función quede anulada por completo, se denomina mutación por pérdida de función. En ocasiones, la aparición de una determinada mutación en un gen es causada directamente de una patología monogénica o mendeliana. Por ello, la detección o no de tal mutación en el ADN de los individuos de una familia o incluso de una población informa del estado sano, portador o afectado de cada uno de ellos en relación con la enfermedad. A este tipo de análisis molecular se le denomina diagnóstico directo de una enfermedad genética. En esta práctica trataremos un caso relacionado con la hipercolesterolemia familiar, enfermedad producida por la mutación en el gen del receptor de las lipoproteínas LDL. Propuesta de solución. Ejemplo de historia familiar. JT, de 36 años de edad, sufre un infarto en el vestuario después de un partido de baloncesto. Se trata de una persona en buena forma física, que no fuma, presenta un peso corporal correcto y una alimentación cuidada. Sabe desde los 18 años que padece colesterol alto, como otros miembros de su familia, y que su padre murió a los 42 años de un infarto, cuando él tenía 12 años. JT, su hijo, su hermano y 2 sobrinos son portadores de una mutación en el gen del receptor LDL. Es una mutación puntual que cambia el ADN solo una G por una C, es decir, guanina por citosina, y genera una situación de un aminoácido en el receptor de LDL en una región que le impide plegarse adecuadamente y por lo tanto se degrada rápidamente. La cantidad de receptores de LDL en la superficie de sus células hepáticas disminuye tanto que impide la normal eliminación de las partículas de colesterol, el cual aparece en elevada concentración plasmática. El diagnóstico genético de este rasgo puede acometerse de diferentes maneras. Puede obtenerse de la secuenciación completa del gen para identificar la mutación que se transmite de generación en generación. Este genotipado se hace una vez en la vida y permite descartar o afirmar el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar llamada HF y su etiopatogenia. Como puede realizarse de manera precoz, es predictivo y se constituye en un instrumento de prevención para este grupo familiar, puesto que cada uno de sus miembros puede así conocer su estatus en relación con ese rasgo que representa el factor de riesgo, que aparece de generación tras generación en la familia. En la actualidad, cuando acuden al médico o al nutricionista, hace constar que son portadores de HF y se sienten más seguros. Han aprendido a considerar su enfermedad como crónica, comprenden el porqué de su dieta alimenticia, cómo adaptarla y hacerla relevante y llevadera. Asimismo, asumen la necesidad de la medicación hipolipediátrica que debe administrarse diariamente. Autoevaluación. Aquí podemos nosotros observar cómo vamos a evaluar a nuestros alumnos. ¿Sí? Tenemos una rúbrica en la cual ellos van a detectar en base al caso que se les presentó, van a tener que tener opciones para descartar y hacer una evaluación del problema que se cuestiona.
Aquí muestro un video sobre los problemas genéticos en el ADN. Son muchos los casos que se han presentado, ¿sí? Y que todavía en estas fechas no tenemos respuesta. Espero que les guste. Fuentes. Aquí tenemos las fuentes de donde se sacó información para este trabajo. Gracias.